Son las 7 de la mañana, 5 minutos, esto es Despierta Bogotá. Ustedes saben que en 23 días los ciudadanos estaremos llamados a las urnas y vamos a elegir alcaldes, gobernadores, diputados de las asambleas, concejales y ediles de las juntas administradoras locales. En Despierta Bogotá queremos proponerles hoy una charla para que tengamos más herramientas para poder votar con más pertinencia, con más responsabilidad con la ciudad. Creemos que mientras más herramientas tengamos los ciudadanos, pues mejores decisiones podemos tomar. Así que hoy decidimos hablar de una institución que es la misma base de la democracia, pero que muchos desconocemos y no tenemos en cuenta a la hora de votar o a la hora de mirar y de entender el funcionamiento de la ciudad. Son precisamente las juntas administradoras locales y sus ediles. Vamos a profundizar en esas juntas, a entender cómo funcionan, qué han hecho y qué pueden hacer. Y de esa manera, pues no dejarnos meter los dedos en la boca cuando nos prometen el oro y el moro, particularmente cuando esas promesas involucran logros que se escapan del alcance de la corporación. Vamos a ser críticos sin duda, pero también a reconocer lo que las JAL han hecho y pues ni siquiera nos damos cuenta. También vamos a escarbar por anécdotas y detalles a veces desconocidos de estas juntas. En líneas generales podemos decir que las juntas administradoras locales son corporaciones públicas elegidas popularmente en cada localidad por periodos de 4 años y que están integradas por entre 7, 9 y 11 ediles, de acuerdo con el tamaño de cada localidad. Yo creo que vamos a aprender mucho hoy, especialmente porque pues no creo que este tema, por lo menos expuesto así, se toque en muchos espacios. Les presento a nuestros invitados. Susana Schuster es una zootecnista de la Universidad Nacional que conoce profundamente las juntas administradoras locales, toda vez que fue edilesa de la localidad de Teusaquillo en 4 periodos. También fue directora de la Corporación Semilla Capital y docente universitaria. También, entre otras actividades académicas, ella adelantó estudios en una maestría en estudios políticos de la Universidad Javeriana. Bienvenida, Susana, qué placer. Muchas gracias por la invitación. Vamos a tener aquí mucha tela que cortar. Sí, bastante. Rubén Ignacio Sánchez David es profesor titular de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Es un PhD en Ciencias Económicas de la Escuela Práctica de Altos Estudios de la Universidad de París 8. Politólogo del Instituto de Ciencias Políticas de París y ha sido profesor en varias universidades, los Andes, Externado, Javeriana, la Universidad del Norte de Barranquilla, de la Academia Diplomática de San Carlos y de la Escuela Superior de Guerra. Es exasesor de la Oficina de Paz de la Presidencia de la República y de la Defensoría Pública. Profesor Rubén Ignacio, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días, encantado por la invitación. Muchísimas gracias. ¿Qué son las juntas administradoras locales? Decimos sí, corporaciones elegidas popularmente, pero ¿por qué se dice que son los vasitos sanguíneos de la democracia? O sea, lo más elemental de todo ese sistema circulatorio. Bueno, recordemos que las juntas de acción local se relacionan con 2 temas muy importantes que fueron subrayados en la Constitución 91. Descentralización y democracia participativa. A veces se nos olvida que la participación implica estar al tanto de los asuntos que más nos competen casi que día a día y que esto hay que hacerlo en un marco descentralizado en la medida que los países tienen regiones que difieren muchas unas de otras, que las problemáticas no son iguales, inclusive en las mismas localidades que pueden ser muy variables y heterogéneas. Por lo tanto, es una institución que desconocemos grandemente, para desgracia no solo nuestra, pero que tiene una importancia enorme, sobre todo en el manejo de los recursos que afectan directamente a los ciudadanos de una localidad. Susana, cuando uno dice efectivamente descentralización, usa la palabra descentralización, piensa en el sector pues, administrativo un alcalde, ¿no? Con 8 millones, con una ciudad que tiene más población que 150 países en el mundo, que tiene la población de la mitad de Europa, que tiene la población de, pues, no, de la mitad de Europa no, pero sí de muchos países, de muchas ciudades europeas, pero pues con unos problemas gravísimos además. ¿Las juntas administradoras locales sí son una buena respuesta como descentralización? Pues la idea, en principio, que está en la Constitución y en las leyes en general, es una respuesta justamente a lo grande de la ciudad. Muchas veces he comentado que Bogotá pues, se ha dividido en 20 localidades justamente
como para hacer 20 ciudades pequeñas dentro de la gran ciudad, porque como usted bien decía, en Europa las ciudades son pequeñas. Nosotros en Latinoamérica tendemos a lo que se llama la mexicanización de las ciudades. Son ciudades enormes y entre más grandes tengamos las ciudades nos parece mejor, ¿no? Entonces, para poder solucionar ese problema, es interesante que se hubiera dividido en las 20 localidades como si fueran ciudades pequeñas en la ciudad. Ahora bien, ni tan pequeñas, hay unas ciudades sí, de 1.300.000 habitantes, suba. Bueno, pero entonces, fíjense, entonces como ciudades. De ahí que entonces hay alcaldes locales y como consejitos de la ciudad en cada localidad, que esos son los ediles. Porque, por ejemplo, la palabra edil, cuando se habla en general, también a los concejales de Bogotá se les dice ediles. Entonces, es como concejales, son concejalitos. Entonces, como si fueran municipios pequeños en la ciudad, 20 municipios pequeños. De esa manera se intenta poder administrar mejor la ciudad. En ese sentido, es bien importante lo de la descentralización y a su vez llevar hacia una ciudad mucho más pequeña, a través de los ediles, toda esa situación de las necesidades de la ciudadanía, ya desde, como decía el profesor Rubén, desde la minucia, digámosle así, ¿cierto? Lo cual hace además que el proceso participativo tenga mucho más razón de ser y más motivación por parte de la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene la costumbre, por cultura política, que nosotros votamos para las elecciones y que el presidente de la República, que votemos por el alcalde mayor, y que a veces por los concejales de Bogotá, porque hay mucha gente que ni siquiera vota por concejales, y muchísimo menos por ediles porque ni siquiera saben qué es, ¿sí? De acuerdo. Entonces, de ahí la importancia de que el ciudadano común se involucre él mismo se involucre en los procesos locales. Por eso la importancia de la participación ciudadana. Claro, usted lo que ¿Sí? está diciendo es no esperar a que le toquen la puerta con la publicidad, sino usted mismo interesarse, preguntar quiénes son los candidatos a ediles de su localidad, quiénes responden más o menos a las necesidades que usted tiene, y eso es una labor del ciudadano. Sí, pero a su vez el ciudadano en el momento del plan de desarrollo local se involucra. Digámosle, la Constitución y la mismo decreto ley 1421 lleva al ciudadano a que se involucre en ayudar a hacer el plan de desarrollo local, pues en concordancia con el del alcalde mayor, sí, pero se involucre, o sea, él ayuda en la gobernabilidad de la localidad, el ciudadano no sabe eso. ¿Sí es? Bogotá en el 27 de octubre escoge 176 ediles. ¿Cómo es la distribución? Porque a uno le dicen, se escogen 7 en la Candelaria, por ejemplo, 9 en Chapinero y 11 en Suba. Es por cada 50.000 habitantes. Ojo, es por cada 50.000 habitantes. Pero entonces cuando usted coge el... ¿Cómo que por cada 50.000 habitantes sí, le dan un edil? un edil, exactamente. Pero entonces Suba serían... No, pero entonces... Con un máximo de 9. ¿Qué hace la Constitución? Máximo de tantos. 11. De 11. De 11. Sí. Si, por ejemplo, el caso de la localidad como Candelaria. Candelaria tiene, claro, la gente que llega ahí es 1 millón de personas, pero habitantes no llega a 50.000. Entonces el mínimo es 7. Lo que le quiero explicar es más o menos que por cada 50.000 habitantes, eso fue el espíritu de la Constitución y del 1421. Pero en este momento, ¿qué pasa? Cuando uno coge a los candidatos a ediles, a propósito de lo que usted decía, la doctora Susana decía, se les dice ediles también a los concejales, eso los ofende ahora. No, sí, claro, eso los ofende. Entonces dicen, no, nosotros somos concejales o cabildantes. Pero la elección, y yo estoy de acuerdo con la doctora Susana, yo no sé si usted está de acuerdo, si se hacen más, o profesor, si se hacen más localidades, podría pensarse en nombrar más ediles o con los mismos hacer el juego en cada localidad como se escoge hoy en día. Yo veo 2 temas ahí. Primero, que hay localidades muy grandes y otras relativamente pequeñas. Ese es un punto. El segundo, en las localidades grandes hay zonas que son muy diferentes. Bueno, yo vivo en Suba. Una cosa es el barrio Pasadena, donde yo vivo, otra cosa es el barrio Lisboa, que hay allá en el confín del mundo. Entonces, el diálogo entre poblaciones tan distintas, si no se fomenta, es prácticamente imposible porque los problemas no son los mismos. Y eso implica otra cosa.
¿Cómo ve uno al otro? Recordemos un poco el origen de la palabra edil. Los ediles nacieron en Roma para que las clases populares pudieran controlar también los juegos. Entonces los juegos. Entonces mucha gente identifica ediles con clases populares, necesidades insatisfechas, cosas que a uno no le interesan ni le competen. Cuando no debiera ser así, porque es que la temática de una localidad, y con mayor razón la de la ciudad, involucra muchas cosas. O sea, el transporte público afecta a la ciudad entera, la energía eléctrica, el alcantarillado, todos estos temas de servicios que provee el distrito no están destinados solamente a un barrio o a un par de barrios, esa es la ciudad en conjunto. Y si desde arriba no se atienden los reclamos de esa sociedad tan diversa, pues los que no necesitamos nada nos interesamos muy poco. Y claro, digo necesitamos porque yo confieso que yo de ese tema muy poco tengo relación directamente. Claro, ahí empiezan los principales problemas, pero el profesor estaba apuntando a una cosa y era la gran diferencia en muchas localidades. Hay localidades que tienen todos los estratos, y cuando me refiero a todos los estratos son problemáticas muy distintas. Es evidentemente muy distinto la problemática del estrato 1 que la del estrato 5. Es evidentemente muy distinta en salud, en vivienda, en educación. Y por otro lado, una población de 1.300.000 habitantes que tiene Suba solamente representada por 11 ediles. Evidentemente esto corresponde al Estatuto Orgánico de Bogotá aprobado en el 92, elaborado en el 91 tengo entendido. ¿Ya es hora de cambiarlo o esto sigue funcionando bien? Luego pues usted fue edilesa además por 4 periodos. Sí. Bueno, el decreto ley, el Estatuto Orgánico de Bogotá, ha tenido modificaciones a través del tiempo. O sea, él salió en 1993, pero ha tenido bastantes modificaciones, aclaraciones en la parte financiera, por ejemplo, de la forma como se debe distribuir las finanzas locales y cuál es el papel de los ediles ahí, lo mismo en el plan de desarrollo. Ha habido modificaciones a través del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, por decirte un ejemplo así rápido, el decreto ley hablaba de 3 años de periodo de los ediles, ¿sí? Después hubo una modificación, entonces desde el 2003 creo fue, ahora son 4 años. Y así, ha habido modificación a través del tiempo, no hay necesidad de cambiarlo, sino hacerle las modificaciones que necesite, ¿sí? Ahora, permanecen las 20 localidades. A través de todos estos años he escuchado en muchas partes que sería bueno que hubiera, lo que ustedes decían hace un momento, que hubiese más localidades, que porque hay localidades muy grandes, que por ese tipo de cosas. Sí. Ese debate está ahí, ¿cierto? No estoy muy segura, digámosle, de la conveniencia. De pronto en localidades muy, muy grandes sí sería bueno, pero cada localidad, como les decía yo, son como municipios que debe estar totalmente delimitado, como está ahora, con sus ediles, que tienen uno, para poder ser edil también se necesitan ciertos requisitos. No todo el mundo puede ser edil, hay que vivir por lo menos 2 años en la localidad como para saber qué es lo que va a ayudar a gobernar, etcétera. Pero no, el 1421 está bien porque tiene sus modificaciones pertinentes en la medida de las necesidades. Entonces, está bien. Pero, digamos, ¿cuál es el poder de un edil en el control político? Porque yo veo que me dicen en una junta administradora local, me dicen, no, vamos a citar al alcalde. El alcalde no se puede citar, alcalde local. Alcalde local. Sino que se invita. Y entonces se invitan a funcionarios, perdóneme, no quiero ofender a nadie, pero funcionarios de las alcaldías locales que son gran poder de decisión, que son asesores. Entonces es muy difícil uno ver que el poder de las JAL, aparte del poder que tienen en la época electoral los ediles, que se convierten en tipos muy importantes por aquello de los votos, pero el poder de las JAL, que es algo que está cambiando en el 1421, lo que está reformando José Daniel López, es tener el poder de citar, pero además de censurar a un alcalde si lo hace mal. Entonces, pues... Sí, yo quisiera decir algo al respecto. El 1421 dice que las autoridades locales son la Junta Administradora Local y el alcalde. Y la Junta Administradora Local está por encima del alcalde local. Ahí lo dice. Lo mismo, o sea, que el consejo, supuestamente, por encima del alcalde mayor. Claro, no hay tal de que no pueda citarlo.
Al alcalde local lo puede citar. Lo que no puede citar es a la administración distrital, ¿sí? Pues porque no le compete. Y los invita porque de todas maneras la JAL hace un control. Pues hay también un debate sobre el tema del control político. Se dice que las JALes no hacen control político, pero el 1421 de alguna manera lo plantea. Los que hacen control político se supone son los concejales, el Consejo de Bogotá. Pero de todas maneras hay una obligación de estar controlando y vigilando muchas cosas también del distrito. Por consiguiente, uno invita, que además políticamente hablando, no de los partidos políticos, sino políticamente hablando, pues es mucho mejor invitar que no citar, porque la gente se va a sentir que me los cogieron quién sabe cómo y no sé qué. Hay que también ser diplomático pues para hacer las cosas. Políticamente correctos. Sí, eso también hay que saberlo manejar, porque a veces lo cortés nunca ha quitado lo valiente, que es una de las cosas que son importantes en la política. El que más grite y el que más diga, pues tampoco es el que es, ¿no? Entonces, y se logran las cosas a veces más con amabilidad que con otra cosa. Pero sí, las juntas administradoras locales indudablemente son la autoridad local, es una autoridad local y tienen por consiguiente el fuero para citar el alcalde local. El alcalde local, sí, que además es nombrado de terna, que manda la Junta Administradora Local. Sí. Sí, o sea, no se manda solo, no se puede mandar solo. ¿Sí? Sí. Eso creo que debe quedar claro. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, una de las funciones de las juntas administradoras locales es adoptar un plan de desarrollo local en concordancia con el Plan General de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas? ¿Qué hacen? ¿Qué quiere decir adoptar un plan de desarrollo local? ¿Cómo lo hacen los ediles? Mira, es interesante primero hablar de la concordancia. Todos sabemos que todos los aspirantes, por ejemplo, en este momento los aspirantes a la alcaldía mayor tienen una propuesta de plan de desarrollo. Y sobre esa propuesta es que la gente les está votando, pues, entre paréntesis, porque a veces la gente no lee eso, ¿sí? Pero bueno, entonces, sobre esa propuesta, entonces, el que gana la alcaldía comienza a trabajar sobre su propuesta para desarrollar un plan de desarrollo distrital, ¿cierto? Ese plan de desarrollo distrital, que debe ser de X manera, con los puntos que el alcalde que ganó pone y todo eso, va hacia las localidades. Y desde allí, el alcalde local hace uno en concordancia, o sea, es igual, ¿sí? Igual, pero aterrizado a lo local con las necesidades locales. Bueno, entonces ahí él llega, hace eso y hace adicionalmente, digámosle, como un anexo muy importante, toda la parte de cómo va a ir organizando financieramente cada uno de los ítems de las áreas o de lo que, como esté el plan de desarrollo distrital. Y lo baja y lo radica como un proyecto de acuerdo a la JAL. La JAL la estudia, ¿cierto? Y mira si está de acuerdo con la forma como el alcalde local ha distribuido todo y ha puesto todo, porque la concordancia debe respetarse, o sea, debe tener la misma estructura. Entonces, y junto, por lo menos hasta donde estaba mi época, en esa parte no sé si, pero creo que debe ser así porque tiene lógica política, digámosle así, y democrática, se sientan los ediles con el alcalde local en trabajo de reuniones, de sesiones formales, porque eso todo es muy formal, eso es exactamente igual como el Consejo de Bogotá, con grabaciones, con todo, eso no es ahí a lo loco, no. Y se sientan y hacen concertación con el alcalde local. El alcalde, uno les pregunta al alcalde, bueno, al alcalde local, ¿usted por qué puso esto de esta manera? A nosotros nos parece que puede ser de esta otra. Sí, estoy de acuerdo, sí me parece bien, entonces se vota, ¿sí? Y se va arreglando, se va arreglando, se va arreglando. Cuando se hacen los planes de desarrollo locales, a veces se da la medianoche y de todo, porque además tiene un plazo y eso es bastante arduo el trabajo. Luego, como la parte de la financiación de cada cosa, ¿cierto? Y también se pone de acuerdo. Pero hay una cosa muy importante en ese momento. También está involucrada la ciudadanía. Entonces vienen los grupos ciudadanos que ya han hecho reuniones que deben ser fomentadas por la JAL y la alcaldía local, inclusive por el distrito, para que hayan reuniones previas en donde la ciudadanía, como si fuera un estudio de mercado, entre comillas, de pronto a la gente no le gusta, pero para poder ilustrar, han dicho cuáles son sus necesidades. Entonces ya con eso el alcalde
local y los ediles van a saber cuáles son las necesidades porque la gente misma lo está diciendo. Las necesidades es, por ejemplo, miren, nosotros tenemos este barrio, esta calle que es la entrada a nuestro barrio, está despedazada, ese tipo de Acuérdese, cosas. Mauricio, no sé si el profesor se acuerda que casi todos los gobiernos dicen, no, vamos a invertir el 40% de esos recursos en malla vial. Y resulta que termina haciéndose en favores políticos. Sí. En eso termina. Necesidades también, como por ejemplo, la iluminación de mi barrio es pésima. Necesitamos andenes, miren el andén cómo está. ¿Es ese tipo de cosas las que se discuten, profesor? Sí, pero yo diría que la cosa es un poquito más compleja. A ver. Digamos, es la parte procedimental que hay que manejar. Pero si lo miramos desde un poco más arriba, el problema consiste en tratar de articular 3 elementos. Las demandas ciudadanas, que son legítimas. Todos tenemos demandas y eso es legítimo. Como esta, pues, que estábamos diciendo. Mire, allá al frente están poniendo unos bares. ¿Por qué están poniendo Correcto. bares? El segundo elemento es el político. ¿Qué es lo que quiere el político? ¿Qué quiere el alcalde? ¿Qué quiere el partido? Eso hay una lógica que hay que respetar también. Y lo tercero, el aspecto normativo, que a veces se olvida y donde hay tantos problemas. Le dicen, bueno, todo eso está muy bien, nos ponemos de acuerdo. Y dicen, no, esto no se puede. Que la norma no lo permite, que el decreto no lo permite, que este no es el procedimiento. Y entonces el asunto es eminentemente político en el fondo, y al ser eminentemente político requiere precisamente la presencia del ciudadano de a pie, que también tiene algo que decir y que es el actor político por esencia. Y es lo que no sucede muchas veces, por ignorancia o por lo que sea, pero las decisiones se toman entonces desde un punto meramente administrativo, con un trasfondo político, y el tercer elemento, que es el ciudadano, desaparece. ¿Fue bueno eliminar las WEL o no? ¿Las qué? En su momento. Las unidades. Me parece que no debieron haber sido nunca. ¿Pero qué son las WEL? Las WEL son las unidades... Unidades de apoyo. No. Son donde se hacían las inversiones en las localidades, donde se tomaban las determinaciones. Y eso lo eliminó, tal vez fue Gustavo Petro. ¿Qué eran las WEL? Pues, a ver, hasta donde yo entiendo, como que todavía están las WEL. No, están, pero ojo, lo quiso retomar Enrique Peñalosa, que fue el que las concibió, sí. Que fue el que las concibió. Sí. Entonces las quiso acabar y ahora las WEL están como que sí, como que no. Pues realmente no deberían existir, porque es que les quita el poder a la ciudadanía. A la ciudadanía, sí, claro. En la época de Mocus, con las monedas, ese ejercicio era importantísimo, ¿no? No más, digámosle, la cosa de la moneda y que tan bonito y que ese Mocus y la cosa, no. Es que, ¿qué significa eso para la democracia y para el tema participativo ciudadano? Más allá de ir a votar por el edil, ¿sí? Cuando es que el ciudadano se involucra y lo que dice el ciudadano debe ser respetado, ¿cierto? Hasta, digámosle, globalmente, ¿no? Si un ciudadano quiere que no sé qué cosa por allá, no sé qué, no. Entonces, ¿qué hacen? Que ellos se agrupan, los ciudadanos se agrupan por barrios, por UPZs, por todo ese tipo de cosas y manifiestan sus necesidades. Entonces, el ciudadano dice, no quiero que se parqueen al frente de mi casa, prohibamos el parqueo, pues no. Tiene que ser un grupo de ciudadanos que propongan algo mucho más sistemático, en fin, que beneficie a todos. Y entonces, en esa medida, el ciudadano se involucra en una forma, digámosle, con cierto nivel digámosle, de decisión, aunque la decisión final, lógicamente la toma la administración, pero se involucra directamente. Entonces la democracia comienza y se baja de verdad, y comienza a haber una cultura de participación que es tan importante en todo el país, ¿sí? En la medida que un alcalde mayor tome políticas como las de la UEL. Le hago una aclaración, pero escribe un edil desde Rafael Uribe y Cristian González y me dice: las unidades ejecutivas locales de las entidades del nivel central asesoraban la inversión local. Sí. Ya no existe. Pues me da un gran alivio, porque como yo ya dejé de ser edil hace algunos años, ese era un problema. Y ojalá que no sigan existiendo en ese sentido, porque es que cortaban los procesos participativos.
O sea, es muy importante en las localidades los procesos participativos. Eso no solamente la gente participa y se siente participante, valga la redundancia, sino que eso hace madurar en la democracia de un país. ¿Sí? Eso es importantísimo. Claro, porque me toca a mí, profesor, entonces adelantar reuniones con los vecinos, discutir con los vecinos, encontrarme con ellos, aprender a hacer acuerdos, ¿sí? Aprender a discutir con los vecinos para proponer algo. Y ahí es que viene la importancia de esto. Correcto, pero yo digo, y lo reconozco, que esto puede ser a veces tedioso y muy desgastante en cierto sentido desde el punto de vista personal, pero tiene una ventaja enorme, es que uno entiende por qué a veces se pueden hacer las cosas y a veces no se pueden hacer, que si a uno no le explican por qué no se puede, pues uno se queda con la idea de que es que no quieren. No, hay un problema fundamental cuando uno quiere hacer algo, y es el tema de los recursos. No solamente financieros, humanos también. De pronto uno tiene la plata, pero no tiene la persona. O tiene la persona, pero no tiene el dinero. O no hay la oportunidad, o hay otros problemas más importantes que resolver. La participación no solamente para que lo que yo quiero se haga, sino para que me tomen en cuenta y para que yo entienda por qué a veces las cosas no se pueden hacer. Sí, estamos pensando en términos racionales, en términos de gente que comprende. Y cuando uno trabaja en grupo, pues entiende cosas que a veces ignoraba o no las tomaba en cuenta con el peso suficiente, porque es que al fin y al cabo somos animales sociales, como decía Aristóteles, seres sociales que comunicamos y somos capaces de entender y somos capaces de convencer, y en ese sentido me parece que hay otro factor importantísimo, que es el de liderazgo que puedan asumir ciertos ediles, ¿no? Porque no basta que lo elijan a uno, pero si después no hace nada, o no se hace escuchar, o no sabe gestionar, las cosas se quedan allí. Lo formal es importante, pero es insuficiente. Sí, sí. ¿Usted cree que los ediles en Bogotá están haciendo su tarea? Tocaría mirar caso por caso. Pero en términos generales. En general yo creo que sí lo hacen. Y cuando usted me dice la tarea, yo diría, bueno, ¿cuál es la tarea que tiene el edil en mente? Ser concejal. Exactamente. Vamos un poquito a lo que Max Weber llama la política como profesión. Exactamente. Weber dice, hay dos tipos de políticos. El que vive para la política, el que se interesa por los asuntos de su comunidad, de su barrio, de su comuna, y el que vive de la política. El que de la política vive, piensa en un ingreso que le va a dar esa actividad. Desde los romanos, inclusive, el edil era el primer escaño para ascender en la política. O sea, era edil, cuestor, pretor, cónsul. Pues aquí queremos ser ediles, concejales, representantes, senadores y, si se puede, presidente. Presidente de la República. Entonces, pero no todos los ediles piensan en ese sentido. Creo que Susana no tiene en mente de ser ni senadora ni presidenta. Conozco ediles que han estado en las localidades muchos años, pero que han hecho buen trabajo. Y hay otros que definitivamente pasan o creen que es fácil llegar al consejo. Pero, y eso es válido también. Sí, claro, es válido, porque muchos. además empieza la carrera desde ahí. Mire, David Luna fue de Junta Administradora Local de Chapinero, de Chapinero, luego fue concejal, luego representante a la Cámara, después ministro. Es decir, la gente quiere, y eso es válido. Está bien, está bien. Y eso es muy válido. Bueno, ahora hablemos de la representatividad. Los ediles, ¿a quién representa? Ustedes saben de todas maneras que las localidades también están divididas por UPZs. Y hay unas localidades que tienen más, otras menos UPZs. ¿Qué relación tienen los ediles con las UPZs? ¿O ninguna o a quién representan? Pues hay ediles que digámosle, que han hecho su trabajo previo, porque en las juntas de acción comunal o algún liderazgo específico en alguna UPZ o en dos UPZs. ¿Sí? Hay otros ediles que no, que tienen votos, digámosle, que son conocidos en toda la localidad. Y entonces, pero es importante entender que todos los ediles, en el momento que ya son ediles, deben velar por toda la localidad. Ahora, si tienen más votos en una cierta UPZ y ahí tiene su liderazgo y la gente está pendiente de su edil, como se dice, pues el edil seguramente va a poner un poco más de énfasis sobre su UPZ. Eso es válido, pero que no se le olvide pues de que en el momento de tomar una decisión en el plan de desarrollo o en la parte
la parte de cómo queda distribuido el dinero en el plan de desarrollo, pues que tenga en cuenta absolutamente todo y no que se ponga simplemente a defender su peseta, ¿sí? Sino que sea consciente cuáles son las necesidades locales. ¿Sí? Porque hay muchos ediles, ¿no, Manolito, Susana y profesor Rubén, que tienen efectivamente parte de su respaldo en este sector, el otro por allá en toda la esquina, son sectores muy distintos. Y lo que decía el profesor ahora, Una cosa es vivir en ¿cómo se Pontevedra, por ahí? En Pasadena. En Pasadena, exactamente. Y otra cosa es vivir en la parte del Rincón de Suba. Las necesidades son distintas. Son distintas. Pero hay otro tema que yo, sí, como politólogo, yo siempre tiendo a mirar cosas de muchas formas. El problema es cómo se llega a ser edil. ¿Cómo se llega a ser Y resulta edil? que para ser edil hay que hacer política. Claro. Y yo conozco personajes que dicen tener cierto número de votos, que venden sus votos a ciertos partidos, a ciertos concejales. Entonces, para ser edil hay que tener un nexo con un concejal y eso hace que también el edil, muchas veces, en vez de ser el representante de su comunidad, sea el tentáculo del concejal en la región. Porque es que yo he escuchado muchas veces que me llamó tal concejal y me dice, oiga, yo no tengo edil en Puente Aranda. Yo no tengo edil en Puente Aranda. Yo no tengo edil en La Candelaria, necesito un edil en La Candelaria, en Barrios Unidos. Ayer hice yo un ejercicio en mi programa de radio. Invité 6 candidatos a ediles y todos tenían padrino político. Entonces yo le preguntaba, ¿y quién es su padrino? Entonces, no, el mío es tal, el mío es tal cual. Entonces uno dice, ahí entra una especie como de peligro para la misma corrupción. Correcto. ¿Por qué? Porque responde a lo que me pide el concejal. El concejal, ¿qué pide? Lo que pide al otro lado, ¿cierto? Y ahí es un riesgo bastante grande. Sin embargo, hay una cosa también a mencionar. Como los ediles hacen el ejercicio político, digámosle, local, ¿cierto? Sí. Entonces, ya para ser un candidato real a edil, de que pueda ganar, pues uno presupone que tiene votos. Entonces, los concejales llegan y miran, pues de cada partido, miran qué líder que está como candidatizándose al edilato tiene voticos para que lo reencauche también, ¿sí? Entonces hay una especie como de amalgamiento ahí, en el sentido de que el concejal de todas maneras en toda la ciudad tiene unos votos, como decir, amarrados, porque son de sus amigos de antes o del momento, más lo que le pueda dar el edil, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, por eso es que el tema de los padrinos. Entonces, por ejemplo, en el caso mío particular, a mí hubo concejales que me buscaron, porque yo no tenía concejales, pues, ¿no? Yo andaba ahí, justamente porque sabían que uno tenía un cierto poder en el sentido de tener votos y entonces les interesaba ese tipo de ediles. Y lo segundo, que eso sí me parece que es chévere, cuando se hace bien, es que el concejal que tiene un poco más de fuero, que le paran más bolas, digámosle así, en el distrito, puede ayudarle a un edil que está haciendo una gestión local y no nada que le dan una cita no sé en dónde, ¿sí? O no sé qué, entonces el concejal ayuda, eso es positivo. Y lo segundo, lo tercero, que me parece importante un poco lo que decía el profesor Rubén, es con respecto a qué cosas se pueden hacer con lo local y qué cosas no. Por ejemplo, pavimentar una calle grande, de pronto eso es del IDU. Eso no es con el si es vía arteria. Eso no es del plan de desarrollo local. Eso es bien complicado, porque ¿sí? Es que muchas veces uno cree, hay que saber cuáles son las vías de las cuales está encargada el IDU y son las vías de las cuales está encargado Malla Vial. Y eso es un problema. Y las que están los fondos de desarrollo local. local. Los fondos de desarrollo local. Pero para eso están las reuniones con la ciudadanía cuando se está haciendo las consultas ciudadanas para poder hacer el plan de desarrollo bien y para distribuir los dineros. Para eso son esas reuniones, para que la gente sepa, bueno, de estas traigan los listados de una vez, porque además qué chévere que la ciudadanía misma de los barrios traiga los listados donde están los huecos. ¿No? ¿Quién se va a ir a buscar los huecos allá? No, que venga la ciudadanía sabiendo ya los ciudadanos cuáles son los huecos que debe tapar el plan de desarrollo local, pues que traigan los listados. Hay otro punto, profesor Rubén, y es que las juntas administradoras locales, una de sus funciones es presentar ante el Consejo para que
Es decir, presentar al Consejo proyectos para que él a su vez presente proyectos de acuerdo. Correcto. ¿Sí? Relacionados con su localidad. Entonces fíjese que empieza a cobrar sentido aquello de la descentralización. Por supuesto. Sí. Es que, además, usted bien lo decía, Bogotá es una ciudad enorme en comparación con otro tipo de ciudades, principalmente en Europa. Y desde luego un concejal, pues, solo conoce una parte de la ciudad, porque le es absolutamente imposible conocerlo todo. Y si no tiene quien le informe y quien tramite a su vez lo que desde el Consejo se está haciendo a la localidad, la cuestión se queda en el aire. Claro. Y otra cosita. Las juntas administradoras locales tienen que escoger una terna para presentársela al alcalde mayor. Eso está en un proceso en que se quiere cambiar esa... Se quiere reinvertir, porque es que... Pero espérese, le presenta una terna para que el alcalde mayor escoge el alcalde local. Ahora sí, se quiere invertir, sí, ¿no? Sí, es una terna que es escogida a través de un examen meritocrático. Sí. Exactamente, entonces la Universidad Nacional hace el examen, se presentan 800 personas y ¡pum!, clasifican unas pocas que sobre los exámenes. Pero ¿qué se quiere ahora? Lo que quiere la Cámara de Representantes es que sea el alcalde el que presente la terna a la JAL. ¿Para qué? Para que el alcalde asuma la responsabilidad de quien nombró. No la JAL misma, porque la JAL le envía la terna de que creen pues ellos son y le hacen la pantomima de las audiencias públicas y dicen, no, veas que nosotros lo escuchamos y tal, y eso políticamente se va decidiendo. Entonces lo que quieren es cambiar el sistema, que sea el alcalde, a través de 3 personas, la envía a la JAL y la JAL decida. Pues te cuento que yo no estoy de acuerdo. Ajá. Porque mira, el tema meritocrático, yo creo que ahí hay 2 elementos para nombrar el alcalde local. El tema meritocrático, que es fundamental, porque a veces llegaban personas que no estaban parados, ¿no? Que, con todo respeto, pero pasaba esas cosas. Bueno, en Teusaquillo no tanto, por la naturaleza. Y entonces se le iba a dificultar mucho pero lo que usted administrar. dice es que no tenían ni idea de administrar. Exactamente, porque entonces tampoco. Tenía muy buena intención, Sí, pues, pero sí. Exactamente. Entonces, uno, la meritocracia. Pero segundo, también el tema político, indudablemente, ¿cierto? Todas las bancadas, porque al fin de cuentas es un tema político, las bancadas están muy interesadas, estarían muy interesadas en que su candidato sea el alcalde. Y eso es válido, totalmente válido, Claro. por el tema de las bancadas y la cuestión. Para eso el alcalde mayor tiene 3 personas para escoger, ¿cierto? Con el tema de que debe haber una mujer y tal, bueno, todas esas cosas que sabemos. Entonces, volvemos al tema de la democracia local, de los procesos participativos. Eso es absolutamente legítimo hacerlo así, de esa manera. Que llegue el alcalde que no es, pues no sé hasta qué punto. A mí me parece que esa forma llega a un alcalde que por lo menos sea capaz y que políticamente también sea viable, ¿sí? Si los nombran desde arriba, volvemos atrás. Totalmente no hay procesos participativos, porque los ediles también tienen derecho a tener proceso participativo desde lo local. Porque lo que dice José Daniel López es que Sea meritocrático, se sea haga el examen. meritocrático y que Eso está finalmente bien. lo que pasa es que el problema de un alcalde que no funcionó es de nadie. Sí. En Bueno, cambio, yo voy a una cosa. ¿qué piensa usted, En profesor? teoría está bien, en la práctica esto esconde una trampa enorme. El problema de la responsabilidad es un problema ético, El problema de... de la responsabilidad, es un problema ético, un problema formal, y eso de que va a responder. Si en este país no responden los que avalan a los candidatos, no responden, ¿qué va a responder Pues si no después el responden otro? los Por gobiernos favor. por los problemas, el Por gobierno, los no. ministros por los problemas evidentes de su cartera. Entonces aquí lo que están es tratando de centralizar otra vez, Otra desde un vez, punto de sí. vista Eso es- lógico, sí. un problema que no es de lineal, sino que es político y participativo. Sí. En teoría suena muy bien, y para los que no están muy enterados de este tipo de cosas les parecerá impresionante, pero en la práctica es volver atrás. Sí. Y hacer más irresponsable todavía el problema, porque ahí sí que nadie va a responder ante nadie, porque aquí todos hacen
mutis por el foro y se hacen los locos. Claro, pero lo que pasaría es que sería el alcalde que yo envié efectivamente La terna. esta terna, envié a Pedro de los Palotes y Pedro de los Palotes resultó un corrupto o resultó un inútil. Bueno, y responde el presidente de la o un República inepto. cuando nombra a un gobernador que también resulta corrupto No, o un no, alcalde que resultó absolutamente ineficiente, De acuerdo. no pasa nada. ¿Por qué? Porque legalmente no existe el mecanismo para obligarlo a que responda. Además, Tiene mira, razón. de todas maneras la terna es enviada y ahí hay una responsabilidad tanto de los ediles como del alcalde mayor, que al fin de cuentas podía haber dicho esa terna no me sirve, ¿cierto? Hagan el favor y me mandan otra, eso no me sirve, ¿sí? Por esto y aquello, y ha pasado. Ha pasado más de ha una vez. pasado. Entonces, ahí hay una responsabilidad y los ediles tienen el fuero de pedirle cuentas al alcalde local, Sí. como también tienen la obligación de rendirle cuentas a la ciudadanía. O sea, tampoco es que se manden solos, tampoco lo hacen. No, nunca hay unas audiencias donde la Junta Administradora Local le rinda cuentas, ¿cierto? Se hace porque uno quiere o porque políticamente le parece que debe ser así y eso, así no es. Hay que hacerlo, hay que rendir cuentas. Volvemos al tema de la época de Mocus, ¿no? Él fomentó todo eso, todos los procesos participativos. Yo no sé por qué se echan para atrás, ¿no? Eso es un tema político de querer concentrar el poder otra vez arriba, ¿cierto? Y no, hay que tener la generosidad política de bajar el tema, Claro, el tema porque usted del también, poder. porque usted también está hablando de ese poder que también se está hablando y esto es un debate que digamos supera incluso a los propios alcaldes o a los representantes, es el enorme poder que tienen los alcaldes en una ciudad, ¿no es cierto? Ese también es un problema muy grande. Sí, que me parece que además es demasiado concentrado en una ciudad como Bogotá. Aparentemente no, pero en la práctica sí. Bueno, yo no quiero entrar en polémicas muy pedestres, pero se nos ha consultado a la mayoría de los ciudadanos sobre una cantidad de obras que se han hecho últimamente. Nos ha preguntado si es más importante construir una cancha de fútbol sintético que reparar los huecos de tal barrio. No. Entonces, el ciudadano comienza a desinteresarse de muchos de estos problemas porque ni lo consultan, ni le explican, ni le cuentan. Solamente le muestran un resultado, valiéndose de técnicas de marketing, de publicidad, que además cuesta una millonada, y uno se pregunta siempre como ciudadano del común, sin tener mucha idea, se gastaron 90.000 millones de pesos en propaganda de esto y a mí nadie me resolvió mi problema en mi calle. ¿Cómo fue esto? ¿Quién toma las decisiones? ¿Por qué las toman así? ¿Quién se está lucrando con esto? ¿Quién se beneficia? Y comienzan a desconfiar de todo y de todos. Y políticamente esto es un desastre porque entonces ya no nos entendemos. Y una manera entonces de combatir esto sería fortaleciendo juntas administradoras Me locales. parece a mí que sí. Así es. Sí, porque es más cercano al ciudadano del barrio, de la comunidad, de la comuna. Es como las juntas administradoras locales son como el puente entre la ciudadanía, ese es, digamos, el deber ser, el puente entre la ciudadanía y la administración distrital. Porque de otra manera, ¿cómo? ¿Eh? Pero, digamos, ¿qué tan fácil es elegir ediles? ¿Qué tan fácil es? Porque uno ve que muchos parten de las juntas de acción comunal. Se vuelven líderes allí y se vuelven visibles. Hay esa posibilidad de, no sé, si fusionar o de buscar líderes en las localidades que no dependan mucho de las juntas de acción comunal o no. Porque es que la visibilidad, ustedes lo decían ahora, la manera como vota la gente vota muchísimo por alcalde, vota mucho menos por consejo y pues mucho menos, porque la gente no sabe ni siquiera cómo vota por edil. Sí. No sabe que si está en Usaquén usted no puede votar por un edil en Ciudad Bolívar. Pero hay una cosa que vale la pena mencionar, muy importante. Está bien, tenemos las 20 localidades. El ciudadano común, cuando uno le dice, mire, yo fui edil de Teusaquillo 14 años, la gente normal dice, del barrio Teusaquillo. Sí. Y la confunde con la Junta de Acción Comunal del barrio Teusaquillo. Y no entiende que es otra cosa. Pues porque no está en su derecho de entender la cuestión porque no está propagado el tema. Entonces, importante ya en el programa comentarle a la gente
que las 20 localidades, que si bien es cierto tienen nombres de barrios, están constituidos por más de un barrio, obviamente. UPZ. Por ejemplo, para ilustrar al ciudadano que está mirando, la localidad de Teusaquillo, que es la que yo conozco, ¿cierto?, tiene X cantidad de barrios. 25 barrios, creo. Y tiene unos límites. Entonces, ¿qué pasa? La localidad de Teusaquillo va desde la Caracas, entre la 26 y la 63, y baja por toda la 26 hasta la carrera 68, y luego da otra vez la vuelta para subir otra vez por la 63. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que el barrio Pablo VI es de la localidad de Teusaquillo. Entonces llega y dice el ciudadano, ¿cómo así? No me diga que Pablo VI es de Teusaquillo, no tenía ni idea. Y está en su derecho a no tener idea, porque es que esto no es propagado. Claro, entonces, ¿qué es lo que falta aquí? Cultura política. Claro. ¿No? Aquí Total. no se trata de centralizar, sino de divulgar estos conocimientos para que el ciudadano tome decisiones conscientemente. Aquí lo que falta es educación y cultura política, algo que Mocos intentó en su momento, dio excelentes resultados y luego desapareció. Y tuvo una persona que trabajó y que propone hoy en día tener concejales territoriales, John Sudansky. ¿Ah, sí? Él dice hay que territorializar los representantes en el consejo y más en la sala. Yo creo que es una propuesta que él ha tenido desde siempre, pero que no ha progresado. Pues en esa época, John Sudarsky hizo un estudio de dónde estaban los votos de todos los ediles de la ciudad. Y mandó a las JALES esos listados. Entonces había, por ejemplo, un edil de Teusaquillo con su concentración en la UPZ, donde estaba el salitre oriental y toda esa cuestión. En el caso mío, por ejemplo, me salió, que me pareció curiosísimo, que tenían los votos repartidos totalmente por toda la localidad, no sé por qué, pero así estaba. Y entonces él trabajó sobre ese tema bastante y después se quedó así, sí. Porque cambia la administración, entonces cambian los intereses políticos y entonces aparentemente pareciera que uno estuviera feliz porque Antanas hizo y Sudarsky hizo, entonces uno, no, es que ese es santanista y ese es de Sudarsky. No, es que cuando uno hace un análisis de las necesidades de una ciudad, es que se da cuenta quiénes están dentro de la dinámica del desarrollo, de la descentralización y del proceso participativos y quiénes no, así de fácil. Entonces uno, a estas alturas de la vida, dice, estos se hicieron así y estos se hicieron así. Sí. Eso es. Sí. Ahora, aquí estamos pasando de alto a algo que parece que no existiera en nuestra discusión. Son los partidos políticos. Sí. Es que todos los concejales tienen partido, los ediles tienen partido o están por lo menos enrutados por un partido. Entonces, aquí hay intereses que van más allá de la simple localidad, que van más allá de la simple ciudad y que engloban esta problemática política partidista manejada por caudillos, por personas que por su personalidad o lo que sea tienen más influencia que otros. Entonces son variables que no son locales, pero que influyen terriblemente en la dinámica local. Sí. Ayer alguien me preguntaba, y se lo quiero decir al aire, me preguntaba que si una persona en la feria exposición puede votar por edil. No puede votar por edil en la feria exposición. En las otras digamos, sedes de la registraduría o los puestos de votación, lo puede hacer en la localidad de Teusaquillo, en el Parway o donde sea. Pero ahí, en la votación que se hace en la feria exposición, nunca se puede votar por edil. Puede votar usted por consejo y puede votar por alcalde. Bueno. Y eso tiene una razón de ser, rápidamente. Hay una razón de ser, porque es que en la feria exposición es general. Mientras que en los puestos de votación de las localidades son locales. Entonces no tiene sentido que una persona se vaya a la feria exposición a votar por el edil de dónde. Claro, ¿de dónde? Sí, ¿no? Exactamente, es por eso. Bueno, son las 7 de la mañana, 54 minutos. Como les decimos, estos ejercicios nos dan herramientas a los ciudadanos para entender cómo funciona esto que es el primer vasito sanguíneo de ese sistema circulatorio de la democracia, en este caso de la ciudad, pero de la democracia colombiana. La importancia entonces de que sepamos que hace una junta administradora local, la importancia también para exigir buenos ediles,
buenas edilesas, y que depende de nosotros, por supuesto, ese voto. Ahí, en ese elemento pequeño, empezamos a cambiar la ciudad, porque es ahí donde empezamos a sentir que nuestros intereses como ciudadanos, aquello pequeño de la entrada a nuestro barrio, la iluminación de la zona donde vivimos, el problema de los andenes y mucho más allá, el problema de este parque de bolsillo, este parque pequeño, dónde vamos a invertir y por qué, parte desde ahí. Muchas gracias, profesor, por esta Gracias a hora ustedes, con fue nosotros. excelente, fantástico. Muy interesante, y muchas gracias, profesora Susana. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Me parece que este tipo de temas son fundamentales, poderlos divulgar y aún más todo lo que se pueda. Eso es cierto. Sí. Eso es cierto. Miren, nosotros seguimos en Despierta Bogotá, pero vamos a hacer lo siguiente. La alcaldía